A continuación, vamos a sacar los datos de cada columna. Vamos a comenzar sacando los límites inferiores y superiores, que son la 2 y la 3, como aquí se muestra. Bueno, para este vamos a utilizar la fórmula que se nos da aquí. Límite inferior es igual al límite inferior más la amplitud. Sustituyendo valores, tenemos que el límite inferior va a ser el 1, ¿sí?, que era el dato menor, más el número 3, que es la amplitud, me va a dar 4. 4 es el límite superior, que es el que vamos a colocar aquí. Luego, límite inferior va a ser igual a 4 más 3, que me va a dar 7. 7 es el límite superior de la clase 2. Después, límite inferior va a ser igual a 7 más 3, que es la amplitud, y el número 10, que es el límite superior de la clase 3, y así sucesivamente. Continuemos con la marca de clase. Para sacar la marca de clase, nosotros tenemos la siguiente fórmula, que es límite inferior más límite superior entre 2. Sustituyendo, tenemos 1 más 4, que son estos dos, es igual a 5 entre 2, me da 2.5. Siguiente, 4 más 7, que son estos dos, me da 11 entre 2, 5.5. Voy a ir sumando tanto el límite inferior como el límite superior de las clases y lo divido entre 2 y me va a dar la marca de clase de cada una de las celdas. Muy bien. Ahora para sacar la frecuencia absoluta, que es FI minúscula, nosotros tenemos que es la suma de límite a límite. Tenemos nosotros la clase, el límite inferior y el límite superior. Ahora, la primera clase, del 1 al 4, nosotros vamos a contabilizar cuántos números serán desde el 1 hasta el 4. Es decir, sumar cuántos números serán desde el límite inferior hasta el límite superior. Aquí los tenemos tachados con rojo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 números de límite a límite. Entonces, regresando a nuestra tabla, tenemos que la frecuencia van a ser 9. ¿Sale? 9, porque sumamos del 1 al 4. Ahora, si nosotros queremos sacar el de la siguiente clase, vamos a sumar cuántos números eran desde el 4 hasta el 7 y me va a dar 10. Después del 7 al 10 y me va a dar 8 y así sucesivamente. Cuando yo termine toda esta columna, voy a hacer una sumatoria. Este símbolo quiere decir sumatoria, suma de todos los números, y me va a dar 64. ¿Te acuerdas que era 64? 64 era el número de datos, la n. Entonces tiene que ser igual al número de datos, esta columna de FI. Ahora vamos a sacar la frecuencia acumulada en mayúscula. Recuerda que las acumuladas eran mayúsculas. Es la acumulación de frecuencias absolutas. Nosotros teníamos que la frecuencia absoluta era 9. Ahora, la frecuencia acumulada absoluta va a ser igual 9. La primera frecuencia acumulada es la misma, ¿sí? Y para sacar la siguiente casilla vamos a sumar, como dice aquí la flecha, 9 más 10 me va a dar 19. Y es el siguiente número en la tabla. Luego 19 más 8 me va a dar 27 y es el siguiente número, y así voy a ir sumando de uno por uno para sacar la frecuencia de frecuencias absolutas. Como dice su nombre, es acumulación, por eso voy a ir sumando, acumulando cada una de ellas.
Ahora vamos a sacar la frecuencia relativa, que es NI minúscula. La frecuencia relativa tiene una fórmula, te la he puesto aquí. La fórmula es FI entre la sumatoria. La sumatoria viene siendo el número de datos, que es 64 en este problema, ¿te acuerdas? Entonces, NI, sustituyendo valores, va a ser FI, que es 9, entre 64, que es me va a dar 0.14. Y tenemos la primera frecuencia relativa. Siguiente, FI del siguiente renglón, de la siguiente fila, va a ser 10, que es de aquí, entre 64, que es el número de datos, me va a dar 0.15, que es de aquí. En el siguiente, 8 entre 64, que es 8 entre el número de datos, me va a dar 12, que es de aquí. Y así sucesivamente. Hay que recordar que la sumatoria es el número 64, que es la suma de todos los datos que tenemos desde un inicio. Ahora, nota importante, la sumatoria siempre será casi 1 o 1. En esta columna nos pueden salir en nuestra calculadora muchísimos decimales, muchos decimales. Entonces nosotros lo que podemos hacer es únicamente tomar los dos primeros decimales o redondear. Entonces nos debe de salir la unidad 1, pero no te espantes si te sale 0.97, 0.98, 0.99, no importa, que sea casi siempre va a ser igual a la unidad, igual al 1. ¿Por qué? Por cuestión de decimales. ¿Sale? Continuamos con sacar la frecuencia relativa acumulada, NI mayúscula. Recuerda que los mayúsculos son la acumulación. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la FI mayúscula. La primera frecuencia siempre es la misma, punto 14 con punto 14, y vamos a sumar. Punto 14 más punto 15 me va a dar punto 29. Punto 29 más punto 12 me va a dar punto 41. Y así sucesivamente hasta terminar la columna. Vamos a ir sumando, acumulando frecuencias. Por eso se le llama así. Muy bien. Ahora los porcentajes de la frecuencia acumulada. Va a ser cuestión de sacar únicamente los porcentajes de NI. Y esto va a ser, pues tú sabes, muy fácil. Vamos a ir sacando de este punto 14 el porcentaje. De punto 29 su porcentaje. Y así sucesivamente. Esta es facilísima de realizar. Únicamente son porcentajes. Y por último, sacar la última columna, que es la sumatoria para sacar la media aritmética. Tenemos nosotros el XM, que era la marca de clase, por la frecuencia, que era F minúscula. Entonces, vamos a sustituir valores. XM, que era 2.5, por FI, que es 9, me va a dar 22.5. Y aquí está. Siguiente. 5.5 por 10 me va a dar 55. 8.5 por 8 y esto me va a dar 68. Y así voy a ir sustituyendo cada uno de los valores de la columna XM y de la columna FI hasta que me dé una sumatoria final. Esta sumatoria es el resultado que yo estoy buscando. La sumatoria va a ser 660. Y entonces he terminado mi ejercicio.